Muy buenas tardes, bienvenidos a su espacio, el momento de la transformación digital. El día de hoy vamos a tocar un tema que creo que impacta a todos, al ciudadano de a pie sobre todo, en el cual vamos a ver qué cuán ágil está nuestro Estado, qué cuán ágiles están las políticas del Estado para poder realizar una transformación digital en todo el entorno en el cual nosotros vivimos, en la banca, en los trámites, para una denuncia policial, etcétera. Viviendo una coyuntura política, muchos nos preguntamos qué se va a hacer al respecto. Bueno, esto vamos a tocar el día de hoy y para esto tenemos a un invitado muy especial, al ingeniero Jaime Honores. Bienvenido, Jaime, gracias por estar en el programa. Gracias por la invitación, Osvaldo. Permítanme presentar a Jaime. Jaime hasta hace pocos días ha sido exsecretario de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Jaime es doctor en Gobierno y Políticas Públicas, tiene un MBA y es ingeniero de Computación y Sistemas de la Universidad San Martín de Porres. Cuenta adicionalmente con amplia experiencia como gerente y director de tecnologías de la información, tanto en el sector público como en el sector privado, habiendo liderado, por ejemplo, MINSA, MIDIS, RENIEC, Petroperú, Ministerio del Interior, INDECI, entre otras. Y como lo dije hace unos minutos, hasta hace muy poco ha sido secretario de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Nuevamente las gracias, Jaime, por estar con nosotros. Y la primera pregunta, Jaime, sería con respecto al cargo que has tenido, ¿no? ¿Cuál consideras que ha sido el hito más importante en transformación digital que se ha venido trabajando en el gobierno? Bueno, creo que han sido varios. Hemos podido reforzar y también cerrar la brecha que teníamos en el marco normativo. O sea, había una ley de gobierno digital, faltaba aprobar el reglamento de gobierno digital. Hemos puesto también algunos candados en el acceso y el manejo de información que se hace en la plataforma de integridad del Estado, ¿no? También se ha avanzado mucho en la Plataforma Nacional de Gobierno Digital y avanzar también con el proyecto de Gobierno de Transformación Digital con Equidad, ¿no? Que tienen un préstamo con el BID para algunos proyectos muy interesantes y transversales para el país y que, bueno, por diferentes motivos anteriores a mi gestión estuvieron un poco que no avanzaban al ritmo esperado. Ajá. Y que bueno, eso se ha solucionado y que está avanzando a buen ritmo ahora y esperemos que siga así para el bien del país, ¿no? Excelente, porque mucho de ello se queda a veces por gestión, ¿no, Jaime? A veces no por recursos, sino por falta de gestión. Esos son los temas que has dejado encaminado. Sí, porque, bueno, todos sabemos que el Estado, bueno, la coyuntura que vivimos, la incertidumbre y los cambios de gestión que se dan, bueno, hemos tenido varios presidentes en los últimos 5 años y en los 5 años anteriores también. Entonces, todo eso repercute, ¿no? Porque al final se mueven los cargos de confianza, no solamente en un ministerio, en casi todos los ministerios, y las coordinaciones, convenios y todo que a veces se están trabajando. Hay que reiniciarlas, paralizarlas, volverlas a tomar, ¿no? Básicamente es eso. En la medida que los cargos técnicos dejen de ser de repente de confianza y de repente sean meritocráticos, podríamos mejorar en eso, ¿no? Caso como el Banco Central de Reserva, ¿no? Donde se mantiene una línea y a la persona que lidera el Banco Central de Reserva, ¿no? Al señor Velarde, que vemos ahí los resultados. Creo que de la misma manera, coincido contigo, se debería hacer en un puesto tan importante y tan trascendental y crucial, creo, y cross a todos los diferentes ministerios, ¿no? Sí es. Hay cargos que por su misma naturaleza técnica podríamos evaluar que no sean siempre de confianza, ¿no? Entonces es algo que eso implica de repente alguna revisión o una reforma del Estado, ¿no? Que creo que a voces se necesita. Bueno, el Estado no puede seguir trabajando como trabaja actualmente ante un escenario totalmente diferente a cómo se definió el Estado en nuestro país, ¿no? Entonces estamos 2026 con tecnologías emergentes, ¿no? Que están causando disrupción en muchos sectores, en muchas industrias, y seguimos con modelos mentales, administrativos, económicos, laborales del siglo pasado. Mucho se confunde
Jaime, por ejemplo, y siempre colocando al ciudadano al centro, ¿no? Se confunde subir un PDF con digitalización. Debido a esto, en tu gestión, ¿cómo se definió la verdadera transformación digital? Bueno, la transformación digital no se definió en mi gestión, es un concepto ya que viene de tiempo, se formuló y se definió también en la misma ley de gobierno digital, el decreto legislativo 1412, ¿no? Entonces, la transformación digital busca básicamente, al igual que todo el tema de gobierno digital, que cualquier servicio digital, aplicación, plataforma, genere valor público. Y que ese valor público es lo que el ciudadano, lo que el público, lo que la persona valora. Entonces, si voy a sacar un servicio digital, un producto, una plataforma, tengo que enfocarme en que eso va a ser de utilidad para el ciudadano, ¿no? Porque si el ciudadano no lo adopta, no le ve utilidad, obviamente que eso va a ser un fracaso total y es una inversión, tiempo, que se va al agua, ¿no? Y va de la mano no solamente con implementar las herramientas, sino la capacitación a todo el Estado para que puedan hacer uso del mismo, ¿no? Y la concientización a su alrededor. Claro, viene un tema de sensibilización, capacitación, pero sobre todo acompañamiento también, porque no basta con sacar el servicio o decir esta tecnología va a ser, sino hacerles entender por qué es importante que nosotros la implementemos y cómo eso va a repercutir en el ciudadano al cual atendemos. Pero también tenemos que acompañar, o sea, estar con ellos los primeros días. Ese es un tema interesante, ¿no? Porque a veces pensamos que dándole un cursito, un manual, un tutor, asunto solucionado. Exactamente. Y cuando regresas a ver cómo va el avance, te das cuenta que se ha avanzado poco. Porque en la primera traba que tenga, el primer obstáculo, si no tienen un acompañamiento, van a decir, no, esto no funciona, y regresamos al modelo anterior, ¿no? Sí, interesante, Jaime. Analicemos ahora el impacto de cambio de gobierno en la tecnología. Ya lo hemos comentado, creo, hace unos instantes lo has mencionado. ¿Qué tan vulnerable es todo este proceso de transformación digital que vivimos, ¿no?, con las gestiones actuales? ¿Cómo asegurar una continuidad con tantos cambios de ministros, de gestiones y la asignación de personas de confianza en puestos tan importantes? Como digo, yo creo que la gestión que venga tiene que afrontar y evaluar e implementar una reforma, un cambio en cómo se maneja el Estado, cómo se manejan los roles, ¿no? Entonces, roles técnicos, roles administrativos, ¿no? ¿Qué tanto podemos seguir con ese modelo que lo venimos trabajando hace tiempo y que vemos que no está dando buenos resultados, ¿no? O sea, tema de compras, tema de procesos, tema de recursos humanos. Creo que el Estado no puede ser, o dar con un ejemplo, y no generalizo, porque hay muchas instituciones del Estado que sí, y hay esfuerzos muy buenos como hace Servir y otras entidades públicas, ¿no? Y yo lo pongo de ejemplo a SUNAT, Jaime, ¿no? SUNAT, los organismos autónomos, sí, BCR, todo. Pero si te das cuenta, no es una política de Estado, no es una práctica transversal del Estado. Entonces hay que revisar y evaluar qué tenemos que hacer, qué tenemos que cambiar para, de una otra forma, que el Estado sea más o menos similar en varias entidades, que el ciudadano no tenga que encontrarse con una cultura diferente de acuerdo a la entidad que va. Efectivamente. ¿No? Porque una cosa es que te vayas a una entidad autónoma, otra cosa es que te vayas a un gobierno local, ¿no? Te das cuenta que es totalmente diferente el nivel de servicio, la calidad del servicio, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo creo que ya se impone que revisemos las cosas que venimos haciendo, si las venimos haciendo bien. Ya Albert Einstein decía, no podemos esperar resultados diferentes haciendo las cosas las mismas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Otro tema, Jaime, es ¿cuál crees que son, si sale elegido el gobierno X para liderar los próximos 5 años, y esperemos que lleguen los 5 años de gestión, ¿cuál crees que sean los 3 pilares innegociables que se deberían de tomar como ejes durante los 5 años que nos vienen hacia adelante, hacia futuro? Yo creo que hay que apuntar primero que el país debe estar conectado al 100%, ¿no? O sea, si tú quieres hablar de transformación digital, servicios digitales, si no hay conectividad, todos son buenos deseos. Y el Perú realmente no está conectado. O sea, si tú revisas los rankings, ¿no?, donde se evalúan el desarrollo tecnológico de los países, nosotros tenemos una posición muy debajo de otros países, debidamente por esa brecha
de infraestructura, sobre todo de conectividad. Jaime, ese tema me parece interesantísimo, ¿no? Acortar la brecha digital, pero esto se habla de muchos años y las empresas de telecomunicaciones que están en el mercado lo que buscan es su rentabilidad. Así es. ¿Cómo asegurar ese gap que nos falta cubrir bajo las políticas o qué política debería existir para poder cubrirla? Por eso, o sea, si no tenemos como prioridad que la conectividad es una medida y hay que darle recursos, gestión y poner a las personas adecuadas para lograr ese hito, o sea, el sector privado tampoco va a poner... Claro. O sea, tú ves zonas rurales donde no es rentable económicamente poner conectividad, entonces eso tiene que ser una inversión del Estado, ¿no? Entonces, como te decía, en los rankings el Perú está un poco rezagado justamente por esa brecha digital en conectividad. Otro tema importante, aparte de la conectividad, también es tener una autoridad autónoma, ¿no? Que justamente sea el ente rector. Hemos tenido una oficina nacional como GI, hemos tenido una secretaría, creo que ha habido un avance, pero creo que se requiere una especie de autoridad, ¿no? Autónoma, que esté adscrita posiblemente a PCM, pero que sea el ente rector, ¿no? Pero con autonomía económica administrativa, porque todavía no podemos avanzar con los ritmos que se necesita el país. O sea, de repente hemos avanzado, pero otros países avanzan a un mayor ritmo, entonces nosotros seguimos rezagados, ¿no? Entonces hay que ver cómo podemos consolidar roles, funciones y tener una autoridad que justamente se dedique a este tema. Y finalmente la otra es hacer un tema de gestión del cambio, gestión de mentalidad. Si el empleado, el servidor público no cambia su mentalidad, ¿no? Porque yo creo que hay vocación de servicio, que hay todo el tema de identificación con el trabajo que hacen, pero muchas veces por las diferencias que hay en los regímenes laborales, ¿no? Por las bajas remuneraciones que algunos tienen, te das cuenta que esas diferencias al final nos pasan factura. Entonces no hay un trabajo uniforme, no hay sueldos uniformes. Empleados insatisfechos exacto. Con una atención pésima. El clima laboral no es el adecuado y eso nos pasa factura como Estado. Yo creo que esos tres aspectos son importantes que el próximo gobierno lo debe tomar en cuenta, no solo para el tema de transformación digital, sino para muchos aspectos del Estado, ¿no? El segundo punto que tocaste me parece interesante también. Tenemos por un lado el Viceministerio de Comunicaciones, por otro lado tenemos la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. ¿Estos entes deberían de ser autónomos? ¿Cuál es tu visión al respecto, Jaime? ¿Cómo debería de verse? Porque vemos que salen políticas de diferentes lados. En los países que son líderes en el mercado tienen por ejemplo, Corea tiene la NIA, que es la Agencia Nacional Social de Información, ¿no? Que es autónomo, que reporta y despacha con el presidente, ¿no? Colombia tiene un Ministerio de Tecnología, Información y Comunicaciones, ¿no? México tiene una agencia. Entonces, yo creo que puede ser una agencia que de una u otra forma pueda revisar esos temas. Creo que hay un proyecto del congresista José, el de Renovación Popular, no me acuerdo su apellido en este momento. ¿Qué está planteando? El militar, marino, ¿cómo se llama? José Cueto, ¿no? Él plantea crear una superintendencia nacional de transformación digital y ciberseguridad, ¿no? Bueno, el nombre, yo creo que es algo que se puede, pero creo que la idea pero debería estar consolidada. Es rescatable, no sé si en esta coyuntura se logra aprobar, pero yo creo que es al menos una idea que se debe discutir. Dentro de la Secretaría también ya se estaba trabajando este proyecto, ¿no? En la gestión del primer anterior también se le planteó eso y dio el visto bueno para trabajarlo. Hay una propuesta también bastante avanzada. Entonces tocará a la nueva gestión ver y evaluar si eso es algo que ellos pueden apostar y que eso te va a dar cierta estabilidad y continuidad en el trabajo, en las políticas, en la visión como país. Si nosotros lo vemos organizacionalmente en una empresa privada, las áreas de TI están a la mano de la gerencia general para la toma de decisiones, porque es cross a todos, ¿no? Así es, lo que pasa es que muchas veces, y eso sucede en muchas entidades del Estado, sobre todo en gobiernos locales, si tú te pones a hacer números, la mayoría de entidades públicas son municipalidades, gobiernos locales. Y municipalidades distritales, se ve generalmente que el área de TI es un área que tienen ellos como visión, como un área de soporte,
un área técnica. O sea, existe TI porque se malogró la computadora, se malogró la tarjeta, se cayó el internet, entró un virus. Para eso lo tienen. Mientras las entidades privadas y otras entidades con mayor autonomía y con mayor proyección, con mayores recursos también, ven a estas áreas como transformadoras, como disruptivas, como las que le van a dar más o menos las herramientas para justamente marcar un factor diferencial frente a la competencia o dar un mejor servicio a los ciudadanos o a sus usuarios, ¿no? Hablando de digitalización, transformación digital, no podemos dejar de dar los temas de ciberseguridad, Jaime. En un entorno electoral en el cual estamos viviendo, trasladaría yo dos preguntas. La primera, ¿podemos asegurar una transparencia de que la información sea íntegra, confiable y disponible, los pilares de la ciberseguridad en un proceso electoral? Esa sería la primera. Y la segunda, más transversal, ¿cómo está preparado nuestro gobierno con los temas de ciberseguridad para las diferentes entidades del Estado? Bueno, esa pregunta te la debe responder el organismo a cargo del proceso electoral, ¿no? Claro. En este caso la OMPE, que yo espero que haya tomado todas las medidas. Bueno, los profesionales que trabajan ahí, yo estoy seguro que han tomado todas las medidas, protocolos, procesos, adquirido los servicios y las tecnologías necesarias para garantizar, ¿no?, el tema de transparencia, resultados y la integridad de los datos, ¿no? A nivel país hay varios niveles, o sea, como se dice, hay varios sabores, ¿no? O sea, tú no puedes comparar la realidad, y vuelvo a decir, no, el país es irregular, tiene diferentes realidades, porque también tiene diferentes tipos de entidades, con diferentes tipos de recursos, con diferentes visiones. O sea, una cosa es hablar de una entidad como un ministerio, como un BCR, como un SUNAT, RENIEC, un Poder Judicial. Otra cosa es hablar del gobierno distrital, el gobierno local del distrito de Chumbivilcas, por ejemplo, o San Antonio Putina, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces tú te das cuenta que las realidades son diferentes, y eso también aplica a la ciberseguridad, porque la mayoría de entidades son reactivos cuando pasa un incidente de seguridad. O sea, esperan que pase el incidente de seguridad para recién reaccionar. Pocas entidades son las que se adelantan, que prevén, que saben que hoy día apostar o invertir en ciberseguridad no es un tema solamente de prevención, sino es un tema de asegurar la continuidad de la operación de la entidad, de la atención que debemos dar a los ciudadanos, a los usuarios finales. Entonces, hoy día, invertir, capacitarse, implementar soluciones de ciberseguridad no es una opción, es una obligación, ¿no? Porque con eso estamos asegurando, ¿no?, que la operación de la entidad no se va a ver interrumpida. Y a pesar de todo eso, ¿no?, a pesar de todo lo que hagamos, tampoco hay una seguridad al 100%, pero vamos a estar mejor preparados y vamos a poder responder de una manera más ágil ante cualquier incidente, a aquella que no tiene para nada contemplado ningún esfuerzo por implementar ciberseguridad, ¿no? ¿Qué hemos hecho en las diferentes entidades del Estado con respecto a los temas de ciberseguridad, Jaime? Bueno, a nivel de Estado, siempre volviendo a reiterar la diferencia de nivel de entidades, sí, hay entidades que tienen pues su centro de operaciones de seguridad, su SOC, ya sea propio o sea tercerizado, tienen oficiales de seguridad y confianza digital destinados, tienen políticas de seguridad digital. ¿Tenemos convenios con algún país con el tema de ciberseguridad? Mi gestión justo se terminó de firmar uno con Israel, ¿no? Bueno, con las actuales gestiones, o la gestión y las futuras, lo que hay que hacer es justamente plasmar en actividades precisas y sacarle provecho a todo el know-how y toda la experiencia que tiene Israel en el tema de ciberseguridad. Definitivamente, ¿no? Es un país que creo que lidera el tema. Así y qué bueno que se tenga un convenio con ellos, ¿no? Y las entidades que tienen este tipo de, como te diría, de políticas, de oficiales, de SOC, y también tienen contratado también equipamiento para eso, firewalls, WAF, todos los equipos que de una u otra forma te permiten poner a salvo las operaciones, las aplicaciones, los datos de sus entidades, ¿no? Pero como te digo, no es una realidad que es transversal a todo el Estado. Son algunas entidades las que tienen recursos, las que tienen visión, cuya alta dirección se da cuenta de la importancia de eso, pero
también encontramos en el otro lado entidades que no tienen nada, ¿no? Así como hablamos de ciberseguridad, creo que la tendencia y la que le escuchamos en todos los foros, a reuniones, etcétera, es la inteligencia artificial. ¿De qué manera nuestro Estado ha implementado herramientas, ya sea en salud, en el tema policial, o no sé, de qué manera se ha implementado la inteligencia artificial, Jaime? Mira, ahorita lo que más encontramos en el Estado, como también muchas entidades privadas, es el tema de estos asistentes virtuales, estos chatbots, es lo que más se ve. Lo ha hecho SUNAT, lo ha hecho René, lo ha hecho algunos municipios, algunas entidades. O sea, tienen sus asistentes virtuales, de una u otra forma es una forma de interactuar con el ciudadano, ¿no? Algunos tienen todavía sus dificultades, ¿no? Tú sabes que eso es un proceso también. Sí. Pero yo creo que antes hay que apostar a ojos cerrados por la inteligencia artificial, sabiendo de que, bueno, ya no solamente es una promesa, sino es una realidad. Tenemos que también nosotros tener ordenado varias cosas. Primero, procesos bien definidos, ¿no? Porque si no vas a automatizar el desorden. El desorden, el caos. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿no? Eso es algo que hay que tener claro, ¿no? La inteligencia artificial no es una varita mágica. Ellos procesan y te ayudan en la medida que encuentren información, data ordenada, actualizada y de calidad. Así es. Porque si tú le pones basura, ¿qué eso es lo que te va a dar. Y los procesos igual. Entonces, si no tenemos eso previamente bien establecido, la tecnología no va a hacer la magia de ordenarlo, ¿no? Efectivamente. Entonces, ahí hay que trabajar primero en esas cosas y también capacitarse a los empleados, ¿no? Para que aprendan a usar estas herramientas, si no lo vean hoy día como un enemigo, como una causa de algún despido, de algún rezago que va a haber, ¿no? Porque la inteligencia artificial, como toda tecnología, siempre es una herramienta, ¿no? Viene a sernos mucho más productivos, ¿no? En las tareas que nosotros hacemos. Pero eso hay que sensibilizarlo, porque muchas veces piensan que nos va a desplazar del puesto laboral, ¿no? Pero es que hay mucha gente que nosotros, yo también como decías, yo también soy docente, entonces yo les digo, no es que te reemplace la inteligencia, no es que te reemplace la tecnología, te va a reemplazar otro servidor, otro empleado público, otro trabajador que sí sepa aplicar la inteligencia artificial, la sepa usar. Entonces hay que capacitar, hay que comenzar a dejarle tareas rutinarias, repetitivas, que generan un gasto de horas hombres, como notificaciones, como alertas, que todo eso se puede automatizar. Y que lo haga un RPA, ¿no? Hablando de interoperabilidad, Jaime, ¿cómo está la interoperabilidad en los diferentes entes del Estado, ¿no? Que es un tema de carencia. ¿Se ha avanzado algo? ¿Hay una línea, hay una visión al respecto? Bueno, la PIDE, la Plataforma Integral del Estado, ya tiene muchos años. Ya la gestión que acabo de concluir, hemos dejado más de 500 millones de transacciones en esta plataforma, ¿no? Se han sumado más entidades y eso va a seguir pasando, ¿no? Pero todavía no es algo que esté a nivel nacional. ¿Por qué no es a nivel nacional? Por algo muy simple, porque no tenemos conectividad al 100%. Entonces la interoperabilidad va amarrada a la conectividad y va amarrada a la seguridad. Porque la interoperabilidad sin seguridad no va a generar problemas de incidentes de seguridad, como lo hemos venido teniendo. Entonces, interoperabilidad está bien, pero también con seguridad. Y yo creo que también hay que pensar ya en algo más robusto, porque la interoperabilidad fue una especie de atajo, ¿no? Para poder compartir información, aplicaciones, datos, ¿no? Y dar un mejor servicio al ciudadano. Pero lo ideal es tener una arquitectura del Estado, ¿no? Y tener al Estado como uno solo, hacer una integración, porque eso es lo ideal y hay que trabajar en eso. Es algo, obviamente, a mediano o largo plazo, pero hay que empezar a hacerlo, porque ese es el escenario ideal, tener una arquitectura del Estado, claro, tener una integración total y comenzar a trabajar así. Ese debe ser el modelo al que debemos apuntar como país, ¿no? Yendo a otra arista de todos los temas que hemos tocado, el talento humano, el cómo atraer personas, cómo mantenerlas y cómo no hacer de que se nos vayan a otros países el talento humano. ¿De qué manera se ha venido trabajando o se está trabajando sobre ello? Mira, yo creo que hemos hecho muy poco ahí, ¿no? Es algo que no depende de la Secretaría, obviamente, ¿no? Pero
Yo creo que hay que aprovechar primero a la juventud, ¿no? Que son los más que están predispuestos a usar las tecnologías. Y recordarás, hago una mención acá, Jaime nos acompañó como secretario en diciembre, hicimos un congreso de ciberseguridad y ahí se mencionó un déficit de cerca de 3.000 profesionales en ciberseguridad, ¿no? Y ese déficit a veces o se nos van a otro lado o no son aprovechados adecuadamente, ¿no? Yo tuve una reunión con un fabricante que decía que el Perú tiene mucho talento humano en ciberseguridad, pero están en el camino equivocado, o sea, están para el otro lado. Están para el otro lado, efectivamente. Claro, porque el tema nuestro como Estado es que, como te decía, seguimos trabajando con modelos del siglo pasado. O sea, mientras las personas dedicadas a atacar, ¿no?, están hoy día contratando a jóvenes, a personas con habilidades para estas cosas, ¿no?, sin pedirle título profesional, efectivamente, sin pedirles que vayan las 8 horas a la oficina, a ellos les interesan resultados, ¿no? Entonces nosotros seguimos con modelos pasados, exigiendo que vayan a la oficina, exigiendo que tengan 8 horas ahí, pero a veces ni medimos lo que hacen. Basta que llegue a las 8 de la mañana y esté sentado, verte sentado ahí, ya, pero no vemos cuál es su productividad, cuáles son los resultados, ¿no? Hoy día los jóvenes de ahora tienen otro tipo de ambiciones, otro tipo de metas. O sea, no quieren estar en planillas, no les interesa tener seguro, AFP, CTS. Quieren trabajar en 3, 4, 5 proyectos desde su casa y trabajar por resultados. Pero tú encuentras en el otro lado que no hay una sincronización en esas mentalidad. Entonces no quieres que venga, ¿no? Y a veces no es un tema tampoco nuestro como jefes de TI o responsables de TI, sino ya es una decisión de la alta dirección, ¿no? Que dice, no, ya esto ya... ¿Por qué? Porque a veces en otras áreas se ve eso. Pero es que también hay que tener claro que no todos los roles son teletrabajables. Claro. Entonces hay roles, como hay algunos que sí necesitan estar, en la que están frente a la cara cliente, pero ¿no? hay otros que sí se puede hacer teletrabajable. Y esos roles lo deberíamos propiciar, ¿no? Y también el tema de pedir muchas acreditaciones y muchas certificaciones, ¿no? Así es. Y sobre eso pagar más. Hoy día los chicos estudian en línea, no les interesa el certificado. Lo que hay que pedir y enfocarse es en resultados. ¿Qué es lo que necesito? ¿En qué tiempo lo puedes hacer? Ese es un mensaje interesante. Y pegar sobre eso. Efectivamente. Pero ese modelo pues, no está enmarcado en nuestro sistema laboral. Entonces yo creo que hay que hacer una parte, ¿no? Y trabajar con esta generación de esa forma, ¿no? Porque creo que las generaciones anteriores no va a ser fácil. Ya tienen todo un modelo, ya tienen toda una mentalidad, tienen derechos adquiridos que tú no lo puedes revertir, ¿no? Sí. Pero qué potente lo que estás diciendo, y se llegaría a tener toda una transformación, efectivamente. Vi resultados, te digo esto, donde... Pero eso implica que el Estado también tiene que definirse sus metas, resultados, indicadores, ¿no? Con, obviamente, cronogramas y todo, trabajar con metodologías ágiles, ¿no? Con tecnologías emergentes, y sobre eso tener y esperar resultados concretos. No decirle, oye, toma un TDR, llame esto, y ya. Ya está. No terminé, ya le haces otra adenda y otra adenda, y la gente se quedan 5 años como locadores haciendo lo mismo. Y el sistema nunca termina. Y no va a terminar nunca, porque el día que tú termines, esa persona deja de tener su orden de servicio. No podemos trabajar así, pero se trabaja así en muchas entidades, ¿no? Interesante, Jaime. Nos gana la hora, Jaime. Para ir cerrando ya el programa, un mensaje con respecto a tu experiencia, a tu visión. Ya nos has adelantado algo desde esta visión que tú tienes, ¿no? Con respecto a la juventud, al cambio que tiene que tener el Estado, pero un mensaje final para la gente que nos sigue, que nos ve y que a veces ve después el programa a través de redes. Bueno, creo que estamos ante una nueva etapa, con nuevos retos, con nuevos desafíos, con nuevas herramientas como son las tecnologías digitales, pero más que pensar en implementar las tecnologías digitales, que es importante también, yo creo que primero hay que pensar dónde la podemos aplicar, dónde realmente vamos a generar valor agregado, valor público, ¿no? Mientras no hagamos esa tarea, yo creo que los resultados que se den van a ser los que no esperamos, o vamos a invertir tiempo y dinero
y no vamos a tener resultados esperados. Yo creo que primero tenemos que identificar qué queremos, qué país queremos, qué tipo de entidad queremos, cómo queremos mejorar el servicio que damos al ciudadano, ¿no? Y sobre eso recién decir qué tecnologías nos van a servir, van a ser las herramientas que nos van a permitir llegar a eso que queremos, ¿no? Porque es importante, el ciudadano digital, desde la pandemia, creo que todos nos volvimos más digitales. Así es. Estudiar, conocimiento, informarnos, todos. Y las cambiado, personas de la ¿no? tercera edad. Exacto. Entonces, incluyendo. los ciudadanos son más digitales hoy día. Y no solamente son digitales por el Estado, sino también por las empresas privadas, organismos internacionales, el sector académico, ¿no? Pero así como es importante la experiencia del usuario, también es importante la experiencia del empleado. Si las entidades públicas y privadas no le dan los recursos, la capacitación y las herramientas a sus empleados, ¿cómo van a trasladar ellos una buena experiencia al usuario? Efectivamente. Hay que trabajar en eso mucho. Jaime, nuestro agradecimiento por estar el día de hoy con nosotros, el agradecimiento del Colegio de Ingenieros, del capítulo de Ingeniería Electrónica, por haber departido con nosotros y haber estado estos momentos con nosotros acá, con nuestra audiencia. Con todo gusto y gracias por la invitación nuevamente, Waldo. Hemos tenido la presencia del ingeniero Jaime Honores, quien el día de hoy pues, nos ha compartido su visión acerca de la transformación digital, lo que se ha venido haciendo en el Estado, lo que se ha realizado en su gestión, proyectos y esta visión que tiene de cómo podremos aprovechar el talento humano de jóvenes, donde las certificaciones, títulos, etcétera, pueda ser transformada por conocimiento, con objetivos claros, con resultados. Y bueno, esto realmente necesita un cambio y creo que el día de hoy Jaime nos ha podido compartir su visión. El agradecimiento a todos nuestros seguidores. Nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora. Muchas gracias.